Con relación al tema que me va a tratar de ocupar el día de hoy, es un tema muy extenso, ¿no? Las actuaciones procesales, ustedes pueden apreciar que hay dos tipos de modelos, hasta tres tipos de modelos acá en la ciudad de Lima que están vigentes. El Código de Procedimientos Penales. El Código de Procedimientos Penales es una herramienta obsoleta, de carácter inquisitiva, y que de una u otra forma no indica qué es lo que deben hacer las partes, qué es lo que debe hacer el juez y qué es lo que debe hacer el Ministerio Público. En cambio, el Código de 1991, que nunca se puso en vigencia, solamente parte de algunos artículos han sido puestos en vigencia, nos dice algunas pinceladas. Sin embargo, el Código Procesal del 2004 ya en forma excesiva establece la actividad de carácter procesal. Le dice lo que deben hacer a las partes, lo que debe hacer el juez, lo que debe hacer el fiscal. Eso hay veces tampoco ya no es bueno porque no le deja nada a la discrecionalidad del juez. Todo está contenido en la norma. La actividad procesal está normada en el libro segundo del Código Procesal. Se le indica a las partes cuáles deben ser las actuaciones y cómo deben realizarse. El idioma oficial para cualquier tipo de diligencias es el idioma, o sea, castellano. Eso quiere decir que si hablamos de oralidad y una persona no sabe ese idioma, tendrá que ser asistido por una persona, un intérprete o un traductor que tenga que de una u otra manera oralizar para que pueda constar en una acta, ¿no? Eso lo establece el artículo 114 y 115 del Código Procesal. Los interrogatorios son en castellano y todo debe constar de esa forma. Las actuaciones judiciales también se ciñen un rol en un lugar determinado dentro del espacio competencial de cada distrito judicial. Por ejemplo, acá nosotros estamos en la ciudad de Lima. El lugar será la ciudad de Lima, en Chiclayo será la ciudad de Chiclayo, y así, conforme se vaya actuando en los distintos distritos judiciales, el lugar será el lugar donde se llevan a cabo tales diligencias, ¿no? El tiempo también, acá estamos en presencia de un doctor, o sea, magistrado en ejercicio, y él sabe que en lo penal no hay tiempo ni hora hábil, cualquier día se puede habilitar. Eso está vigente y es una situación que significa que los jueces no dejan de trabajar ningún día y pueden, si quieren hacerlo, perfectamente habilitar cualquier día, ¿no? Con relación al juramento, el juramento es una situación muy importante dentro del proceso. ¿A qué persona se le toma juramento? Se les va a tomar juramento a los agraviados, a los testigos y a cualquier otra persona que de una u otra manera tenga que declarar conforme a la verdad. Aquella persona que no profesa una religión católica tendrá que hacerlo bajo promesa de honor. ¿Qué significa bajo promesa de honor? Tendrá que comprometerse a que lo que está diciendo es fiel expresión de la verdad, ¿no? Con relación al interrogatorio, el interrogatorio según el código tiene que hacerse a viva voz. ¿Qué es lo que significa la palabra a viva voz? Que la persona tiene que emplear el castellano y tiene que emplearlo correctamente. Ya no va a haber dubitaciones.
el empleo del castellano, el castellano es uno de los idiomas más importantes en el mundo, y entonces la persona tiene que, cuando conteste una pregunta, tiene que hacerlo en voz alta, entendible, ¿no? Con relación a las piezas procesales, las llamadas actas. Las actas siempre van a constar por escrito. Sin embargo, estamos ante un sistema que cambia de mentalidad y que es un sistema oral. ¿Qué significa un sistema oral? Significa que las actuaciones van a ser utilizando el idioma, ¿no? Pero eso no significa que las personas vayan a tratar de lucirse ni emplear una retórica, sino el idioma entendido, de acuerdo a nosotros, debe ser resumir, ¿no? Que es muy importante, tratar de resumir, de buscar decir lo menos posible, pero decir bastante a la vez. Nosotros hemos visto en el juicio del expresidente de la República la retórica y la dialéctica con el que abusaba el abogado defensor, ¿no? Inclusive llegó a hacer uso de sus alegatos durante varios días. Esa situación no permite una correcta concentración de actos procesales. Es excesivo que una persona hable tanto. El código establece cómo debe realizar la actividad procesal tanto el juez y el fiscal, y también nos habla cuándo se invalida un acta luego de ser evacuada, en qué caso se puede invalidar un acta, cuándo existe una omisión en el acta de alguna formalidad, ¿no? Esto significa que el procedimiento es bien formal. Se puede invalidar un acta cuando no tenga la formalidad debida. El Ministerio Público, dentro del nuevo Código Procesal, tiene un rol muy importante. Asume las funciones que hoy en día tiene el juez de la investigación en los procesos. Entonces, ya las etapas no se van a repetir, van a disminuir, y estamos verdaderamente ante una situación del ejercicio de la acción penal de parte del fiscal. Con relación a las resoluciones judiciales, las resoluciones judiciales son de tres tipos: sentencias, autos y decretos o providencias. Las sentencias judiciales son, al igual que los actos, tienen que estar debidamente motivados, argumentados, con expresión de los hechos, con expresión de los artículos, y el juez tiene que hacer una ponderación de situaciones que se presenten dentro del proceso, tiene que consignar qué cosa han dicho las partes para que no se produzca ninguna nulidad. Y antes de dictar una resolución final, el juez tiene la oportunidad de hacer un saneamiento del proceso para evitar las posibles nulidades de una sentencia o de un auto. Los decretos judiciales no hay necesidad que sean fundamentados. Los decretos judiciales son de mero trámite y solamente sirven para dar impulso al proceso. Cuando se produce un error numérico o material, el juez puede corregir el error. Puede corregir el error a fin de que no se perjudiquen las partes, ¿no? Dentro de las actividades procesales es importante, ¿no?, que las personas, los jueces, los vocales, firmen las resoluciones judiciales.
toda resolución debe ser debidamente firmada por el juez, ¿no? Otra situación innovativa que trae el Código Procesal es el poder coercitivo que se le da a la Fiscalía. Con el Código de Procedimientos y en la actualidad, el fiscal no tiene ningún poder de carácter coercitivo. ¿Eso qué significa? Que la única persona que concentra poderes de tipo coercitivo es el juez. Por lo tanto, esta es una innovación para que ya no se puedan establecer situaciones de que el fiscal constantemente le pida autorización al juez para cualquier tipo de actividad de tipo coercitivo. Sin embargo, hay situaciones que de todas maneras tiene que pedirle autorización al juez, ¿no? Las notificaciones y citaciones a las partes se hacen dentro de un procedimiento, dentro de un trámite administrativo propio de cada institución. Hoy en día, la mayor cantidad de problemas en el Poder Judicial se producen por notificaciones que nunca llegan a su destino. El juez que dicta la resolución, el secretario que notifica, no sabe si verdaderamente se ha efectivizado una notificación. Igual ocurre en el Ministerio Público. Las notificaciones no se saben si llegan. Se emplea servicios de courier. Sin embargo, en el Código Procesal se permite que esa situación de una u otra forma pueda cambiar. Ya pueden intervenir la policía, el personal de la fiscalía, el personal del juzgado que pueden notificar, ¿no? También se establece cuál es la notificación por edictos. ¿Qué cosa es un edicto? Un edicto es un emplazamiento a una persona a través de un diario oficial o a través de cualquier otro medio conocido con la finalidad de que emplazada la persona pueda conocer sobre qué hechos se le emplazan para que pueda defenderse. Esa es la figura de los edictos. Con relación al defecto de las notificaciones que he estado mencionando, ¿no? El código establece en un artículo, en el 131, qué es lo que debe hacer el juez cuando existe un defecto de notificación, ¿no? Nos dice cuando haya existido error sobre la identidad de la persona notificada, la disposición o la resolución haya sido notificada en forma incompleta, en la diligencia no conste la fecha o cuando corresponde la fecha de entrega de la copia. Esas son situaciones de carácter procesal. El vicio de la notificación se puede convalidar, ¿no? Eso quiere decir que si la persona que ha sido notificada demuestra, a pesar de haber sido notificada en forma incompleta o con algún vicio, demuestra que ha tomado conocimiento de un acto procesal, este acto ya se convalida, ¿no? Con relación a la forma de comunicación entre autoridades, ¿qué significa comunicación entre autoridades? El Poder Judicial es un poder del Estado, está investido de autoridad. La Fiscalía es un organismo que también está investido de autoridad. Las diferentes dependencias de la administración pública también son autoridades. Cuando una persona se dirige a otra autoridad, tiene que dirigirse correctamente, a través de las formalidades que señala la normatividad vigente. Cuando un juez se dirige a un superior, tiene que colocar dentro de un oficio una formalidad: tengo el alto honor de dirigirme a esa persona. Son formalidades, ¿no? Con relación a los exhortos ante autoridades extranjeras, estas también tienen que ceñirse a un trámite que señala la normatividad. En la actualidad, cuando una persona libre exhorto al extranjero, tiene que hacerlo a través de los organismos consulares, en la Cancillería, con la finalidad
de que se tomen las providencias del caso. Ahora, en el capítulo 6 está la formación del expediente fiscal y judicial. ¿Cómo es en la actualidad un expediente fiscal y cómo es un expediente judicial? Es lo mismo. La Fiscalía tiene una forma de trabajar muy distinta al Poder Judicial. Hoy en día, cuando hablamos de expediente judicial, estamos hablando del expediente que se forman a nivel de los juzgados y que posteriormente llegan a la sala. En la Fiscalía se forman expedientes, ellos le ponen un ingreso de denuncia y tienen otra forma de trabajar, ¿no? Acá nos dice el artículo 134, el fiscal, con motivo de su actuación procesal, abrirá un expediente para la documentación de las actuaciones de la investigación. Eso quiere decir que con el Código Procesal, el fiscal va a abrir ya un expediente. Con la actualidad lo hace en forma tácita, pero no se llama expediente, ¿no? Ahí van a contener la denuncia, las actuaciones, los medios probatorios y todo lo que de una u otra forma el fiscal va a realizar en el ejercicio de sus funciones. Todo esto tiene que ser reglamentado por el fiscal de la nación, así lo dice la ley. ¿Qué es lo que debe contener un expediente judicial? Ya una vez que se dicta auto de citación a juicio, el juez ordenará formar el expediente judicial respectivo. ¿Qué es lo que debe contener un expediente judicial? La ley nos dice los actuados relativos al ejercicio de la acción penal y de la acción civil derivada del delito. Hoy día podemos ver que dentro del proceso penal existen dos situaciones, una que tiene que ver con el delito y otra que tiene que ver con la reparación del delito. No siempre un expediente que termine archivado significa que la persona no va a poder pagar una suma de carácter indemnizatorio. Esa es la diferencia entre el Código Procesal y el Código de Procedimientos. ¿Qué otra cosa más podemos encontrar nosotros? Nos dicen las actas en que consten las actuaciones objetivas e irreproducibles realizadas por la policía o el Ministerio Público, así como las declaraciones del imputado, actas de actuación, informes periciales, resoluciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe contener un expediente. En la práctica hoy en día, ¿qué es lo que contiene un expediente? El expediente judicial está formado por la denuncia, actuaciones de la policía, actuaciones en la investigación preliminar de parte del fiscal, medios probatorios, diligencias judiciales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que contiene un expediente judicial. Con relación a una situación muy importante que se da hoy en día, la obtención de copias. Hoy en día, en el Poder Judicial, con el Código de Procedimientos Penales, no se puede permitir que una persona tome copias de los actuados. Sin embargo, como la normatividad procesal con el Código del 2004 señala un hecho trascendente para la defensa de las partes. Las partes pueden acceder a las copias. Sin embargo, este acceso a las copias no significa un mal uso de esas copias que han sido obtenidas solamente para ejercer su defensa. El mal uso de las copias que las partes soliciten trae como consecuencia la aplicación de una medida disciplinaria de parte del órgano jurisdiccional. Esto quiere decir que, si bien es cierto, cambia la situación procesal, también
y le señala a las partes que no puede hacer mal uso de las copias. Ya hemos hablado de los plazos, de las nulidades, de las convalidaciones. Ahora vamos a hablar sobre los elementos probatorios de un proceso. ¿Cuál es la finalidad de un elemento probatorio? ¿Para qué sirve una prueba en un proceso? Una prueba sirve al juez para corroborar y llegar a la certeza y a la contundencia de que una persona es autor de un hecho criminal. Para eso le va a servir al juez, para llegar a la certeza. ¿Cuándo el juez va a llegar a la certeza? ¿No? Cuando tenga elementos corroborantes, conducentes, concluyentes, concordantes, que van a llegar a que el juez llegue a una certeza de que una persona es responsable de la comisión de un delito. ¿No? De lo contrario, si no hay esos tipos de elementos, estaremos ante una duda o una probabilidad. ¿Qué ocurre cuando existe duda o probabilidad? El juez tiene que absolver a las personas. El indubio pro reo, que es la duda, es una duda que se genera por los medios probatorios que no producen convicción en el juez, ¿no? ¿Cuáles son los medios probatorios tradicionales que conocemos todos? La confesión. La confesión es un medio probatorio que tiene que ser corroborado con otros elementos probatorios. Hablar de confesión es hablar de la declaración del imputado. Cuando el imputado reconoce ser el autor de un hecho criminal, está confesando. ¿Siempre basta que él confiese para que se tenga como una confesión? No, tiene que existir otros elementos que corroboren esa confesión. ¿Qué otros elementos podrán corroborar una confesión? Ahí ya venimos a otro tipo de elementos probatorios. Por ejemplo, un testimonio. ¿Qué cosa es un testimonio? Un testimonio es la declaración espontánea de un testigo. Ahora, ¿sobre qué cosa va a declarar un testigo? Un testigo va a declarar sobre cosas que ha visto, ese es el testigo directo, y el testigo indirecto es aquel que va a declarar cosas que ha visto por terceras personas. El testigo puede ser materia de tacha. Hay una obligación que establece la obligatoriedad de que un testigo tenga que venir a declarar. Incluso está penalizado por el Código Penal. El testigo está en la obligación de concurrir a declarar, ¿no? Con relación a los distintos tipos de testimonios que existen, es lo mismo un testigo, cualquiera de nosotros puede ser un testigo, que un testigo que tenga alto poder, que sea un dignatario. No. En los testigos que tengan algún poder dentro de la estructura del Estado están considerados como altos dignatarios y como tal tienen cierto tipo de prerrogativas, ¿no? Además de esto, ¿qué otro tipo de elementos probatorios puede practicar el juez? Las pruebas de carácter pericial. ¿Son importantes las pruebas de carácter pericial? Sí, el perito es un auxiliar que presta colaboración con el juez. Hay muchas formas de peritos dentro de la estructura del proceso. Pueden haber peritos que nos vayan a hablar sobre lesiones, el perito forense, el perito valorativo que va a determinar cuánto es el valor de un bien, el perito balístico que nos va a decir cómo se ha producido un disparo y la trayectoria de la bala, etcétera, etcétera. Y luego también la norma nos habla sobre el careo. El careo es una confrontación entre las partes, siempre y cuando haya contradicción entre las partes. Luego nos habla de la prueba documental. La prueba documental hay que ver qué cosa es un documento.
¿no? El valor de un documento es algo que ingresa al tráfico jurídico, generalmente era algo escrito. Hoy en día el documento ha avanzado según el Código Civil, ya vemos que hay otro tipo de documentos dentro del avanzado grado de pruebas documentales. Hemos visto visualización de videos, visualización de audios. Hoy en día, por ejemplo, estamos viendo que en una campaña electoral se están cometiendo delitos por haber habido interceptación y chuponeo telefónico. Ahí se está cometiendo un delito. ¿Cuál es la prueba? La prueba son los procedimientos por los cuales se ha estado escuchando conversaciones que no debe escucharse. Eso significa que las personas hoy en día tienen que cuidarse hasta de lo que hablan. Ya no pueden hablar con nadie, ¿no? Porque podemos estar de una u otra manera siendo escuchados. Y luego vienen las diligencias de reconocimiento. Con relación a la diligencia de reconocimiento, es muy importante acá la participación del juez y la forma como debe llegar a cabo una diligencia de reconocimiento. Reconocer a una persona no es hacerlo como lo hace la policía, poner frente a una persona diciéndole esa persona es el autor del hecho, y ya la persona solamente tiene a una persona frente a él y va a decir sí, esa es la persona. Eso no es un reconocimiento. Un reconocimiento lo establece tanto el Código de Procedimientos Penales hoy en día vigente. Significa, primeramente, antes de reconocer a una persona, uno tiene que dar las características de esa persona. Luego, ser puesta esa persona junto con otras personas que tengan las mismas características físicas. Y por último, recién ahí, ser reconocida. Y inclusive ya empleando otro tipo de medios más sofisticados, ya no estar frente a la persona que uno va a reconocer, ¿no? Sino estar a través de un espejo para evitar el contacto con la persona que está reconociendo. Bueno, y hay una serie de diligencias, de inspecciones judiciales. Este tema es bien amplio, vamos a ir obviándolo poco a poco para hablar acerca de otro tipo de elementos dentro de la actividad probatoria, que son las medidas de carácter coercitivo, ¿no? Las medidas de carácter coercitivo con el Código Procesal no son las mismas que con el Código de Procedimientos. El Código Procesal ya nos habla de la detención preventiva, y nos habla de la comparecencia, y nos habla de la detención preliminar. La detención preliminar es aquella figura por la cual el fiscal le solicita al juez autorización para que una persona pueda quedarse hasta 10 días a fin de esclarecer un hecho criminal. Y la detención preventiva es cuando ya se dicta una medida declarando e internando a una persona en un penal. La detención preventiva, al igual que la comparecencia, son de naturaleza provisoria, variable y pueden cambiar con el transcurso del tiempo, ¿no? Estas medidas de coerción procesal las dicta el juez a pedido del fiscal. Se pueden impugnar, se pueden revocar, se pueden modificar, se pueden caducar, se pueden suprimir. Hay varias situaciones que se pueden presentar, ¿no? Ahora, para terminar, voy a hablar sobre dos puntos muy importantes dentro del proceso, que son las medidas de carácter coercitivo de naturaleza real,
Acá también hay una serie de medidas que introduce el código. Por ejemplo, nos habla de los casos de omisión de asistencia familiar, ¿no? En este tipo de casos proceden medidas para asegurar que una persona, el obligado, cumpla con pagar la reparación civil. Se mantienen las medidas de secuestro y los embargos. Y finalmente, para acabar, para darle la oportunidad al doctor Vázquez Arana, las medidas, los medios impugnatorios. ¿Qué tipo de medios impugnatorios se mantienen? ¿Qué tipo de medios impugnatorios ingresan a formar parte del Código Procesal? Por ejemplo, el Código Procesal incorpora la casación como un recurso extraordinario. El recurso de nulidad, que era para los procesos ordinarios, desaparece. Se mantiene la apelación, la reposición ingresa también a formar parte ya efectiva de la gama recursal. El recurso de queja por denegatoria también existe. Pero ¿qué cosa es un recurso impugnatorio? Un recurso impugnatorio es un recurso que se presenta con la finalidad que se produzca un reexamen del superior sobre algo que ha resuelto el inferior. Para que una persona pueda acogerse a poder presentar un recurso, tiene que presentarlo fundamentando el agravio, los motivos por los cuales una persona se ha visto afectada por una resolución judicial. Eso tiene que consignarse en forma expresa para que el juez que va a hacer la calificación diga si es procedente o no es procedente. A diferencia del Código de Procedimientos, con el Código Procesal existen dos calificaciones al recurso. Una calificación que hace el juez, al cual se le está impugnando su resolución, y otra el superior. La forma de trámite de un recurso también ya va a cambiar. El fiscal, como ya no se constituye solamente como un dictaminador, sino que ahora tiene otra connotación de sobrepeso entre la parte del imputado con el fiscal, tiene también una participación muy parecida en la gama recursal. Ya no se le va a poner en conocimiento nuevamente de el proceso para que dictamine. Va a ser notificado y va a haber una audiencia de control del recurso. Y luego, cuando el órgano jurisdiccional decida que ese control del recurso ha sido correcto, recién se va a pronunciar ya sobre el fondo de la materia. En cuanto a la casación, para concluir, la casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto unificar criterios jurisprudenciales y hacer una especie de profilaxis y limpieza del proceso, demostrarle a los órganos jurisdiccionales cómo deben conducirse y cómo deben trabajar. Bueno, doy por finalizada mi exposición.